La venganza del hombre lobo. Hace algún tiempo en una hacienda existía un campesino el cual, toda su vida había sobrevivido en la miseria que le impartía un terrateniente al que todos llamaban Don José, el cual se decía dueño del pueblo, abusaba de las personas explotándolas y sobajándolas, además tomaba a cuanta mujer se cruzaba en su camino o que simplemente él deseaba. El día en el que el campesino de nombre Raúl cumpliera 35 años de edad se casaría con una mujer con la cual se había comprometido desde que eran niños. Cada día que pasaba, él se imaginaba esto con una dedicación y empeño que lo sentía tan real como si estuviese ocurriendo. En fin, los días transcurrían poco a poco, y estos los sentía eternos, no solo por el hecho de tener que trabajar de sol a sol, sino por el hecho de que él deseaba tanto casarse con esa mujer que no podía esperar ni un día más. A pesar de que toda su vida había soportado los maltratos tanto de su dueño como de la vida, él nunca protestó ni renegó de su suerte, ni ambicionó cosas que no tuviese. Cuando los demás se quejaban de la mala suerte que los azotaba, él decía con una sonrisa en su rostro y muy sereno: a ti la vida te ha golpeado, pero, a mí me ha tirado a matar, y soltaba una carcajada. Él decía: a pesar de todo lo malo que me pasa en la vida, yo puedo decir que soy feliz, y, que tengo a la mujer que me ama, a mi lado. Los días pasaban poco a poco, y cuando faltaban más o menos 2 meses antes de que se casara, comenzó una gran carencia por esa región del estado. La gente comenzaba a presentar histeria colectiva, mucha gente no soportó esto y 2 o 3 hombres se suicidaron y más gente comenzó a morir de hambre. Las sospechas de los trabajadores eran verdad, el terrateniente había perdido su fortuna, decían las malas lenguas que comenzaba a enloquecer y que apostaba todo su dinero a causas perdidas, se embriagaba y trataba de quitarle la vida a los trabajadores que tenían la desgracia de cruzarse en su camino, justo faltando 7 días para la boda de Raúl, mientras caminaba por una vereda de la hacienda la cual no contaba con trabajadores debido a las altas horas de la noche en que se encontraba, escuchó a lo lejos el sonido de un caballo tal como se escuchan los caballos al caminar entre las piedras del camino de terracería. Con un tanto de miedo temiendo que fuese el patrón con algunas copas encima. Volteó lentamente, pero no había nadie. Esto le heló la sangre, pero se dispuso a continuar su camino. A medida que avanzaba, las pisadas se escuchaban con mayor claridad y más cerca de él. Caminaba más rápido escuchando el insistente sonido del caballo, hasta que no pudo más, volteó, y gritó: quien sea que me esté siguiendo, muéstrese ahora. Y así lo hizo. Ante sus ojos se encontraba un caballo grande, enorme e imponente con sus ojos de un negro profundo y a su lomo, un charro. El cual vestía un traje igualmente negro, y en sus botas brillaban unas espuelas de oro que contrastaban con la obscuridad de la noche. Sin poder moverse y con dificultad articuló unas cuantas palabras y con voz entrecortada dijo: ¿Usted era quien me seguía? Y agachó la cabeza. A lo que el charro le contestó: ¿por qué agachas la cabeza? Ya sé, ya sé. Como toda la vida te han acostumbrado a no mirar a la gente a los ojos. Por eso lo haces conmigo. Mira, Raúl. Yo te puedo dar poder. Todo el poder que se te ha negado toda la vida. Te puedo llenar de los placeres que más ambiciones de este mundo. Te puedo dar inmortalidad. Puedo darte dinero. Mujeres. Vaya. Lo que tú más quieras. Solo necesitas pedírmelo y yo te lo entregaré. Raúl. Dijo con una voz muy baja como si fuese solo para él. ¿Cómo sabrá mi nombre? Y con una voz muy profunda contestó: lo sé porque, no puedes ocultarme nada. Sé cosas que nadie jamás pensaría siquiera que existen. He visto cosas que provocarían que los ojos se te salieran de las cuencas. He presenciado sucesos que provocarían que se te parara el corazón. Pero no estoy aquí para hablarte de mí, sino para darte lo que me pidas. Raúl contestó: aléjate de mí. Yo ya tengo lo que quiero. Lo único que me importa. Y no necesito nada más, así que no me sigas. No deseo nada que venga de ti. Y Raúl corrió despavorido y cuando se sintió seguro al pie de la loma, volteó y vio en lo alto al jinete y su caballo relinchando en la obscuridad de la noche iluminados únicamente por la luna llena. Y escuchó la voz del jinete como si fuese un susurro en su oído. Sé que volverás. Necesitarás el poder que hoy rechazaste. Llegó a su casa y se metió en la cama y no pudo pegar el ojo en toda la noche. Los días transcurrían. Y él se guardó ese encuentro solo para él. Justo a un día de la boda de Raúl, don José ofreció una fiesta abierta al público utilizando el poco dinero que le sobraba. Era una fiesta muy sencilla a comparación de los grandes festejos que daba con anterioridad en su hacienda. A la fiesta asistieron los amigos con los cuales se reunía últimamente.
Estos eran asesinos, ladrones, traficantes, en pocas palabras era la escoria de toda la sociedad. Rosa, la futura esposa de Raúl, trabajaba en la casa del hacendado. Ella era quien servía la comida, limpiaba, etc. Ese día era la encargada de ofrecer tragos a los amigos de don José. Pasaba ya de la medianoche, que según la gente de esa época decía era la hora en que el demonio andaba suelto. Los amigos de don José, ya estando embriagados por el alcohol, desearon compañía femenina y en ese momento uno de los más allegados y también uno de los más peligrosos amigos de don José, tomó a Rosa del brazo. Ella forcejeó por un momento pero, detrás de ella ya había otros dos de los invitados. La tomaron y abusaron de ella. E incluso don José tomó parte en este hecho. Lo hicieron una y otra vez hasta el punto en que Rosa murió desangrada y golpeada por la brutal golpiza que le fue propinada para que dejara de forcejear a manos de don José y sus amigos. Al día siguiente Raúl fue a visitar a Rosa a su casa y, al no encontrarla, la buscó por los alrededores de la hacienda. Pero tampoco la encontró, pasó toda la mañana y parte de la tarde buscándola sin resultado alguno. Hasta el momento en que llegó al granero donde un hombre lo llamó y le informó que Rosa había muerto. Él se entristeció de una manera enorme y corrió al interior de la hacienda donde sus padres se encontraban junto al cadáver sin vida de la que alguna vez fuera su hija. Ellos, al igual que toda la hacienda, sabían de qué manera había muerto Rosa, pero se negaron a decir la verdad e inventaron una historia donde ella había tenido un fatal accidente en el camino cercano a la hacienda. En ese momento la tristeza invadió su cuerpo y Raúl salió del lugar. Pasó la tarde llorando y cercana a la noche salió al pueblo y se metió a una cantina donde dejó pasar las horas bebiendo, llorando y lamentándose la muerte de Rosa. Y tras haberse gastado el dinero que había reunido para su boda, salió de regreso a su casa. Pero antes de salir le llamó la atención un hombre que se encontraba en una mesa situada en la esquina de la cantina, que en voz alta confesaba el crimen que había perpetrado la noche anterior en la hacienda de don José, y entre sus palabras se escuchó el nombre de Rosa. Entonces, Raúl volvió la vista y lo reconoció. Era uno de los amigos de don José, así que, él se acercó y en un ataque de furia entre golpes y sacudidas lo hizo que le dijera los detalles de su crimen. En el momento en el que acabó, Raúl salió corriendo y fue donde hace unas noches había encontrado al charro. Para su fortuna o su desgracia, el charro lo esperaba. Y con esa voz profunda le dijo: sabía que volverías. ¿Qué necesitas? A lo que Raúl contestó: necesito poder. Poder para vengar a mi Rosa. Necesito fuerza, rabia, valor, necesito olvidarme de la bondad que en mí abunda, necesito que el matar se convierta en un instinto, que se vuelva tan fácil como respirar. El charro, al ver esto, se acercó a su caballo y de las bolsas sacó un trozo de papel. Y le dijo: tendrás que firmar esto con tu propia sangre. Y en ese momento el papel se encendió. Y quedaron marcadas algunas letras que él no leyó. Y con la sangre de sus venas escribió su nombre. En ese momento depositó en sus manos un trozo de piel de lobo y un papel. Raúl los observó detenidamente y al volver su vista ya se encontraba solo. Entró a su casa, abrió el papel y siguió las instrucciones que decían: bajo la luna llena, córtate la piel y colócate el trozo de piel de lobo en la parte de piel que te falte y repite en voz alta aquí: bajo la luna llena, clamo a ti, Lucifer. Dame el poder para vengarme de aquellos que me han hecho mal. Y con el espíritu del lobo de esta piel darme la fuerza necesaria para exterminar a cuantos se pongan en mi camino. Y, al final de la hoja decía: el lobo, a medida que se esconde en una madriguera ajena, la siente más suya. Él no comprendió qué quería decir esa frase, pero siguió las instrucciones al pie de la letra. En ese momento la piel del lobo comenzó a adherirse a la suya. Su temperatura corporal empezó a elevarse tanto que sentía que la sangre le hervía. Sus huesos comenzaron a romperse y alargarse. La cara se le comenzó a deformar. El vello comenzó a cubrirle la cara y el cuerpo. Las yemas de los dedos se le reventaron y comenzó a brotarle sangre de ellos. En su interior poco había cambiado, seguía siendo el mismo, solo que ahora él sentía un deseo inmenso de tomar venganza de todos aquellos que habían hecho daño a Rosa, y en ese momento corrió como nunca había corrido, entró en la hacienda y de un golpe rompió la puerta del cuarto de don José. Al no encontrarlo, corrió a donde se reunía don José con sus amigos. Ese lugar era una cabaña cercana en la hacienda, ellos estaban en ese lugar.